Qué gusto estar con usted otra vez. Sabe que cuando venía para acá reflexionando sobre este programa, recordé que la señora Carrió va a hacer algo parecido. Sí. Va a ser un seminario Escuché. Sí, para sí. reflexionar alrededor de la temática anarcocapitalista. Bueno, ella va a cobrar, tiene derecho que lo haga. Está Mire bien. si usted cobrara, Guillermo. No, pero no era por eso, es que no somos muchos No. los que empezamos a estudiar el anarcocapitalismo, obviamente por un tema de profesión. Ella es abogado, yo soy economista, me tocó a mí arrancar. También Graciela Camaño hizo una declaración muy inteligente ya en la campaña cuando dijo: este muchacho es una patria. Claro, cuando sonó como diciendo, ¿cómo no va a tener? No, pero ella explicaba con certeza conceptual que un anarcocapitalista es alguien que no cree en las patrias, por lo tanto es una patria, no porque no tiene nacionalidad, pasaporte, no estamos hablando de ahí, estamos hablando de los conceptos. Y lo que va a hacer Carrió también tiene lo suyo, porque va a esclarecer. También ella dice que no le está alcanzando la plata, que necesita cosas para vivir, sí. Que está vendiendo los dólares o los cuadros, no sé, qué la escuché. Estése atenta, que si le falta plata para comer, nosotros vamos a hacer un aporte personal. Muy bien, le hacemos una vaquita para... Yo no quiero que pase hambre. Y está bien que cobre, no sé qué plata cobrará. 10.000 pesos escuché. Bueno, el curso. Y bueno, usted imagine 10.000, le agrega 1.000 personas, son 10 millones. Sí. Pero ya con 100 personas es un numerito, tiene 1 millón. Por eso le digo. Con 100 personas ya tiene 1 millón. 1 millón, bueno, aunque sea va a tener para... No, pero está bien. Nosotros decidimos hacerlo antes por otro tema, porque mi sensación es que Carrió va a explicar cómo piensa Milei, pero no va a explicar cuál es la alternativa al pensamiento de Milei. Claro, va a ser la descripción del anarco, va a tomar lo suyo. Claro, porque no tiene doctrina. ¿Cuál es la doctrina del ARI? Claro. ¿Cuál es la doctrina del ARI? No, que empieza, que si la república, que si yo... No hay doctrina. Claro. Milei tiene doctrina, equivocada, y con el que está confrontando es con la doctrina peronista. Esto lo va a demostrar, ¿eh? No es que los radicales hacen... Claro, ¿qué van a decir los radicales? Hagamos un seminario donde vamos a confrontar la doctrina de... Claro. Nosotros tenemos una doctrina verdadera y le decimos: mirá, Milei, la doctrina que vos esgrimís es falsa. Y empezamos a demostrar en cada uno de los debates que hemos tenido, debatiendo con el ideólogo de Milei, debatiendo con el que Milei lo toma como tea votiva, que es de Jesús de Soto, que dice cosas tremendas al oído del sentido común, sí. Pero que para esta secta, que no llegan a ser 1.000 en todo el mundo, la toman casi como un dogma de fe. Claro que ahí también tienen un problema con la teología que ellos expresan, por eso cuando lo trajimos al padre Graham eso quedó muy claro. Sí. Mire, ellos ahora en el tape que vamos a ver dicen que es preferible un comunista o un nazi a un liberal clásico. Un liberal clásico, eso es Carrió, es un liberal clásico, claro, que se mezcla como Alberto Fernández con la socialdemocracia. Claro, porque la persona interfase entre Alberto Fernández y Carrió es la hormiguita Ocaña, que trabajó con Alberto, sí. Por eso fue ministra de Salud después en el primer gobierno de Cristina, y trabajó con Ocaña. Alberto sería un gran afiliado del ARI. Claro. Piensan, claro, son esos que somos liberales, pero de izquierda. ¿Había todas esas definiciones rarísimas que hizo? Soy liberal, de izquierda, progresista, y que soy yo, y te hizo una ensalada en la cabeza. Eso también es Carrió. Claro. Eso es Carrió. Por eso ella puede plantarse a decir, bueno, esto es Milei, pero no va a decir que es ella. No lo va a decir. Sobre todo en el plano económico. De eso ni hablemos. Pero nosotros no, nosotros dijimos orgullosamente peronistas, esta es nuestra doctrina, y ellos dicen, mire que prefiero un nazi o un comunista a un liberal. A ver cómo lo dice. Y que no me diga alguien, pero ¿qué dice usted, profesor Huerta de Soto? Que el estatismo es teóricamente imposible, pero no vivimos con un Estado. ¿No están prosperando las sociedades?
No a trancas y barrancas avanzamos, y la respuesta es que esto, en la medida en que suceda, no sucede como consecuencia del Estado, sino a pesar del Estado. Esta es la idea esencial, que además da título a una de las obras de mi gran colega y amigo Carlos Rodríguez Brown, que recomiendo que todos ustedes lean. Todo lo que ustedes puedan ver bueno que les rodea no es resultado del Estado, sino que ha podido surgir con grandes dificultades a pesar del Estado. Y aquí me gustaría que todos fuéramos conscientes de que el ciudadano en general muy fácilmente cae víctima de una peligrosísima ilusión, porque como consideramos que, por ejemplo, son esenciales para nuestra vida las carreteras, la educación, los hospitales, el orden público, y como vemos que en la situación actual las carreteras, el orden público, la educación, etcétera, las proporciona malamente el Estado, identificamos Estado con estos bienes que son tan necesarios y pensamos que si no existiera el Estado no existirían estos bienes supuestamente públicos. Este es el gravísimo error de esta falsa correlación. Tenemos que darnos cuenta de que el Estado es una rémora y de que sin Estado dispondríamos de carreteras, educación, hospitales, orden público muchísimo más eficientes, muchísimo más moral en cuanto a su comportamiento y a un coste mucho más reducido. Esta es la idea esencial de la agenda libertaria que debemos de mantener y convertir en el centro de nuestro... Mire, prefiero a un comunista, a un fascista, a un nazi, a un liberal clásico. Porque por lo menos sabemos que está equivocado, que es un peligro y no hay que atacar, pero el liberal clásico lo tienes dentro de ti mismo. Es peligrosísimo. A ver si después de esta conferencia aquí se produce un cambio importante en todos los que estamos sentados. ¿Cuál es la salida? Pues no hay otra salida que la anarquía de propiedad privada, el anarcocapitalismo o el capitalismo libertario. Es el único sistema de cooperación social compatible con la naturaleza del ser humano, compatible con tal y como hemos sido creados los seres humanos, con esta innata capacidad creativa. Toda la teoría económica sensata de la escuela austríaca se basa en el estudio del orden espontáneo del mercado. Es decir, sin necesidad de ser dirigido desde arriba, la simple búsqueda de ganancia, los seres humanos nos damos cuenta de que salimos ganando intercambiando con los demás. Do this. Y somos capaces de manera evolutiva de descubrir, primero, con más capacidad empresarial que otros, que logramos mejor nuestros fines si a cambio de lo que tenemos pedimos un medio que, aunque no necesitemos directamente, sí que nos damos cuenta que es objeto de intercambio con más frecuencia. Y ese medio, en la medida en que se generaliza, se convierte en un medio de intercambio generalmente aceptado, que es el dinero. Mire, ¿Cuál es el argumento básico, Costa? Porque no lo dice en este video, pero lo ha dicho en otros, es muy claro, muy contundente. Dice los nazis, los comunistas, los fascistas, el fascismo decía nada sin el Estado, ¿está bien? Claro. O el Estado es todo. Mussolini había estado afiliado al Partido Socialista Italiano, ¿no? Después, sí. Por eso cuando hablan de derechas, izquierda, tienen un lío bárbaro. Un lío bárbaro en la cabeza. Al final Mussolini venía de izquierda y se fue a la derecha, no tiene un lío bárbaro. Pero sí podemos decir que sobreexpandía el Estado, no desde la visión comunista, desde otro lugar. Pero cuando a mí me dicen, no, el peronismo dice un gobierno esclavo de un pueblo libre, de ninguna manera tenemos esa visión de nada sin el Estado. Ahora ellos dicen, mire, lo que pasa es que del otro lado estos que son estatistas los tenemos muy claros. El problema de los liberales es que aceptan el Estado para sí, pero una vez que lo aceptan para sí, a la larga el Estado se apodera de todo. Entonces, él lo compara con el ébola. Dice, mire, es como meter dos virus del ébola a un virus. A la larga el ébola empieza a multiplicar y lo termina matando. O sea, no hay posibilidad de convivir con un virus. A la larga el virus... Entonces, al fascista, al comunista, al nazi, yo... sé que son gente del Estado, se van a quedar con el Estado, bla, 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 bla. En cambio, el otro es más peligroso. Y en esto dice, utiliza el Estado para sus fines. Y entonces, a la larga, no se da cuenta
que el Estado lo termina comiendo. Por eso Milei acusa a los muchachos neoliberales de Davos de ser unos zurditos porque aceptan Estado. Los otros no le entendían nada, Claro. porque decía, si yo no pago los impuestos, ¿cómo voy a garantizarme mis empresas? ¿Quién va a financiar la flota de Estados Unidos? ¿Quién va a financiar? Pero le decía, ustedes zurditos porque en realidad aceptan una parte del Estado y no se dan cuenta que en el mediano plazo, largo plazo, eso que aceptan del Estado termina agarrando, incorporando, comiéndose todo el Estado. Es complicado este razonamiento, es complicado, y se asocia con otro tape sobre el rol de la democracia. Ajá. Acá en el tape número 12, que es el que yo después vamos a volver, nosotros, ¿por qué? Porque la democracia es un valor, sobre todo para los que vivimos en dictadura. Claro. Nosotros los peronistas siempre decimos, bueno, esta democracia demoliberal burguesa es la que aceptamos. Puede haber algún otro sistema, puede haber, todavía no lo conocemos, no sabemos. Claro. En la revolución peronista por ahí emerge, cuando el mundo sea peronista encontramos otro sistema. Puede ser. Pero hoy, nosotros nuestra generación que sufrió la dictadura, y qué dictadura sufrió, decimos la democracia es algo que conseguimos, no es que está el padre de la democracia, me vienen con Alfonsín, No, claro. estas cosas, estas tarambanas de Moló y de los radicales. Tenemos un padre de la democracia que es Alfonsín. Uy, muchachos, si hubiesen vivido la dictadura con los funcionarios de Alfonsín, no estarían diciendo tremenda estupidez. Sí. Pero como no se acuerdan de los funcionarios de Alfonsín usted sabe que el abrazo, Perón no pudo hacer la fórmula con Balbín, ¿Por qué? ¿Qué y pasó? porque Alfonsín lo que hizo, allá en el 73, ¿eh? No me acuerdo, a ver, Moreno. Sí. El que Balbín lo dijo. Perón le ofrece a Balbín hacer una fórmula Perón-Balbín que iba a sacar el Perón-Balbín. 80% de votos. Sí. Y que es cuando Perón cambia la verdad de que para un peronista, Para un argentino no hay nada mejor. La cambia que por Claro, esa. por esa. la cambia primero para decir después la fórmula. El que se opone, Balbín le dice a Perón, no puedo porque la interna del partido no me permite. ¿Y quién era la interna de Balbín? Alfonsín. Alfonsín. En realidad estaba la línea nacional que era la de Balbín y la línea de renovación de cambio que era Alfonsín. Y en la dictadura pasa lo mismo. Y en realidad los que vivimos aquella dictadura nos topamos con esa línea. Después aparece Alfonsín como el padre de la democracia y pone para hacer un libro que es el Nunca Más, que todos respetamos, a tres radicales de aquellos, ¿no? Claro. Entre ellos Sábato, que es el Nunca Más. Sábato, la Magdalena Ruiz Gañazú. Sí. Yo ya le he contado que me despertaba cuando vivía con mi mamá. Le digo, me acuerdo. Claro, El rincón de las hornallas. claro. Y esa señora Yo le era, escuchaba. claro, esa señora era Magdalena, pero después en la dictadura ella decía, mi general, el general. A ella es que Arguindegui le dice, no tenemos plazos sino objetivos. Sí. Y ella le decía, mi general. Después está el Nunca Más. Los peronistas tenemos memoria, recordamos. El otro día le contaba a alguien la estación Carranza, el ministro Carranza de Defensa, ministro de Defensa de Alfonsín, Ujú. fue de los comandos civiles y estuvo en la organización y bombardeo de la Plaza de Mayo, Claro. con más de 300 muertos ipso facto, ¿no? Sí, Hay que bombardear a tu propio pueblo. No hay antecedentes de unas Fuerzas Armadas bombardeando a su propio pueblo. No hay. Bombardeando objetivos civiles, contrario, no hay ninguna duda. Vemos por todos lados todo el tiempo. Bombardeando a tu propio pueblo. Imagínense la Fuerza Aérea Israelí bombardeando Israel. Imagínense en este momento que Netanyahu bombardee con la Fuerza Aérea Israelí las manifestaciones en contra que le está haciendo. En Tremendo. contra. O la Fuerza Aérea Israelí bombardeando, no, al pueblo israelí, no existe eso. Claro. O los egipcios a los egipcios, no existe No eso. existe. Bueno, acá pasó, muchacho, acá pasó. Y después volvió el peronismo y dijimos, muchachos,
volvemos con una verdad que la cambiamos y para un argentino no hay, bueno, no hay nada mejor que otro argentino. Viene la paciencia y la grandeza del peronismo. Tremendo. Cuando Perón, en esa magnanimidad que lo caracterizaba, le ofrece a Balbín, sabiendo que se moría, Sí. sabía que se moría, sabía que el vicepresidente iba a ser el presidente, o sea que le estaba diciendo a los radicales, ustedes se van a hacer cargo de la presidencia. La miopía de Alfonsín hizo que se opusiera. La miopía de Alfonsín en términos políticos, le dicen después el padre de la democracia, hizo cosas, hizo los juicios, todo lo que está, pero realmente no fue el padre de la democracia. Claro, El no. padre de la democracia fuimos los que nosotros, miles de argentinos, confrontamos, y permítanme un paréntesis, también confrontamos el 30 de marzo del 82. Y el 2 de abril del 82 también estuvimos en la plaza. Sí. No me gustó cuando Cristina dijo aquellos que le tiraron gas el 30 de mayo y después fueron a la plaza. Yo fui, porque después de también, esos actos nos juntamos a a ver los algunos teles. Que mire que yo estuve ahí. Claro. Usted del peronismo acá, de la capital, de la ¿Usted Gran del Buenos peronismo Aires. le dijo? Dijo usted del peronismo, sí, usted. Usted del peronismo de la capital, que no se entiende, ¿cómo va a ir que lo caguen a palo y después? No, porque la causa, nos enseñaron que primero la patria, cuando la patria entra en combate, entramos todos en combate. Totalmente. Algunos en combate ahí, otros de otra manera, pero la patria entra en combate. Y era un enemigo externo, está equivocado, no lo volvió a repetir, está equivocada, no lo diga más. No diga más eso, ni diga que votó a Bordón. Porque usted votó finalmente al que después fue embajador de Macri. Sí, Chile. ¿Está bien? Embajador de Macri. No es que Bordón fue, no tengo nada contra, pero terminó siendo embajador de Macri en Chile. Sí. Por lo tanto le digo, mire, no es que votó, viste, el tipo pulcro que haga esto, no, votó un embajador de Macri. Muchachos, era la línea del centro. La línea del centro elaborada por Franco Macri fue Capital, Córdoba, Mendoza. Ajá. Eso no es de ahora, ¿eh? No, hay que refrescar un poco la Claro, memoria, Moreno. eso viene de Macri. Y todos trabajaron con Macri. El que trabajó en Capital, trabajó con él, Brosso, y no tengo nada, un gran compañero, no tengo ningún problema que haya trabajado, pero vemos de dónde viene la conceptualización. Siempre estamos De la atrás. Sota, con Schiaretti también estando, y Bordón también. Bordón también trabajó Claro. por eso la línea del centro, que después es la línea amarilla y el norte es azul, y luego Sí, me acuerdo. que alguna vez Como lo la bandera fue, de Boca, parece. claro, que una vez fue un artículo de este muchacho Iglesias en La Opinión, Sí. un artículo de Opinión en La Nación, lo graficaron con la bandera de Boca en la República Argentina. Sí. Los que trabajaban eran los amarillos y los que no trabajaban eran los azules. Eso cuando ganó Alberto. Sí. Esa línea del centro que es... Después empezaron a hablar de 5 Argentinas, 4 Argentinas, Sí, esa es otra después fue lo de historia. Mendoza también, ¿no? Claro, Sí. Mendoza. Esa es otra historia. Pero ya viene de la época de Franco Macri, de dónde está la Argentina que trabaja y la Argentina que vive del resto. La democracia es algo que nosotros valoramos. A ver qué dicen ver. sobre la democracia estos Veamos. muchachos. Pero volviendo al sistema democrático, yo estoy completamente de acuerdo con Hayek. No hay nada más peligroso para la libertad que la democracia. Dice Hayek que democracia, etimológicamente, significa kratos, significa poder absoluto en el pueblo. Y una cosa que suponga poder absoluto es algo a lo que nos tenemos que oponer los amantes de la libertad. Y dice Hayek, si por democracia se entiende lo que etimológicamente significa, yo no soy demócrata, y lo repito aquí ahora personalmente. Y él define otro sistema que califica de isonomía, igualdad de todos ante la ley, o como mucho demarquía, en la que no hay poder absoluto, sino que si hay que tomar alguna decisión desde el punto de vista administrativo, que se tome en términos de mayorías democráticas. Pero ya esto es una concesión que supone abrir la puerta al virus del estatismo y por tanto peligrosa, y todos sabemos que Hayek, que era una persona muy brillante, también era muy desordenado de mente y nunca llegó hasta las últimas consecuencias coherentes con sus propios puntos de partida. El problema de lo que acaba de decir de Soto es que se terminó voz del pueblo, voz de Dios. Ajá. Tampoco acepta desde yo que la voz de Dios vaya al monarca, tampoco son borbones.
Pero decir que voz del pueblo no es voz de Dios es un tema delicado. Dice, bueno, en realidad no hay poderes absolutos y no hay una verdad absoluta, que sí él acepta la verdad absoluta de que Dios es anarcocapitalismo. Esa la acepta. Ahora, cuando vos tenés que ofertar la toma de decisiones en función de las mayorías y minorías, que es la democracia, te dice, no estoy de acuerdo, no soy demócrata. Y entonces es el imperio de algunas decisiones individuales que también inexorablemente tienen que negar el bien común, y finalmente la propia existencia del Estado como tal. Claro. No debe haber un Estado y no hay nadie que garantice una toma de decisiones a partir de hechos mayoritarios. No se deben poner a discusión. Claro, es un problema de la gobernanza, cómo hacemos para administrarlo. Claro, eso es en un mundo muy ideal, ¿no? Ni siquiera es un mundo ideal, es un mundo imposible, dado que, como ya vimos en el espacio teológico cuando vino el padre Eduardo, sí, que el hombre necesita de la relación con otro hombre y que inmediatamente esa relación es el bien común. claro. Porque esa relación que expresa el bien común está por encima del interés individual, si bien son conjuntos el hombre y la relación. Pero para mantener la relación tiene que haber algo que esté superior a ambos. Sí. Y ese es el bien Volvemos común. a ese tema. Claro, desaparecida la relación, desaparece el bien común y por lo tanto no hacemos parte de la existencia del hombre como tal, porque el hombre es el hombre y la relación con otro hombre. Eso ya lo vimos, eso ya lo estudiamos, eso ya lo dijimos en estos programas de debate, y que le va a venir bien a la Carrió para que los tome seguramente como alguien se curso lo va a de alcanzar. aprendizaje también para ella. Claro. Le va a ordenar las ideas y también es bueno que lo haga para el conjunto de la sociedad, cobrando, sin cobrar, ese es otro tema. Yo me pregunto, perdón, ¿sabrá algo de peronismo? ¿Conocerá el peronismo de Soto? Vos sabés que creo que no, ¿eh? No, porque en realidad la manera de plantearnos en el debate le es muy cómodo con el fascismo, con el nazismo, con el liberalismo, con el marxismo, pero le es absolutamente incómodo con el peronismo, por eso Milei no debate con el peronismo. Claro, ahí viene. Los anarcocapitalistas, bueno, claro, le aparece una doctrina que tiene verdades absolutas, que cree en la creación, claro, que cree en el orden espontáneo, que cree en la propiedad privada, pero que en realidad cree también en el bien común. Y por lo tanto en el Estado, en la existencia de algo no un Estado al estilo fascista, claro, ni al estilo nazi, ni al gobierno esclavo de un pueblo libre. Claro. La comunidad organizada. Y porque cree en la patria también. Claro. Es difícil el discurso de Milei el 2 de abril cuando le habla a las Fuerzas Armadas y no cree en el Estado. Alguien que reniega del Estado le habla a las Fuerzas Armadas. ¿Qué cosa, no? Es muy difícil, pero peor es para los oficiales superiores que lo estaban escuchando. Los que lo estaban escuchando. Te dicen, ¿cómo? O sea, vos a través de la coerción y a través de la amenaza cobrás impuestos para financiar a las Fuerzas Armadas, que solo la podés financiar si tenés a alguien que es un delincuente, porque él dice que en realidad es una asociación ilícita, que a su vez hace parte de esa asociación ilícita de las propias Fuerzas Armadas, que él dice que nos tenemos que encontrar y que todos estamos de acuerdo. Imagínate, Adriana, que nosotros tuvimos un general como conductor. Exactamente. ¿No? Y la marcha dice, qué grande eso. Digamos, nosotros en esto que nos plantean de la vuelta a la vinculación entre las Fuerzas Armadas y su pueblo, es la nación en armas. Absolutamente. Es simple para nosotros desde el bien común decir,
hay que abonar los impuestos que correspondan de acuerdo a las leyes vigentes para aplicarlo en la defensa del bien común. Y en la defensa del bien común está el patrimonio común, que lo van a defender nada más que las Fuerzas Armadas de ninguna manera. Claro. Es todo hombre y mujer en aptitud de combate. Lo que hacen los suboficiales, los oficiales, conducir el combate. Claro, porque para eso son claro. Pero es el pueblo el que defiende. Es el pueblo organizado que lo hace bajo la concepción de Nación en Armas, que vamos a hacer algunos programas en debate, porque vamos a debatir las distintas visiones que hay sobre la guerra tecnológica o la Nación en Armas como el mejor elemento para la defensa de la causa de la patria, la causa de los argentinos, la causa del pueblo. No están escindidas. Algunos muchachos diferencian la causa del pueblo de la causa de la patria. Ven una patria sin pueblo. Claro. Bueno, el problema con Milei es que no está viendo la patria, pero sin embargo le dice a las Fuerzas Armadas que hay que terminar. Los que redactan los discursos de Milei, este no estaba hecho por él, No, claro. Él estaba muy desordenado. Los que redactan los discursos de Milei no entienden el anarcocapitalismo. Y Milei los lee, lo aburre, los lee, se le arma unos líos en su cabeza que terminamos con este 2 de abril sin entender de dónde estamos hablando, y él ya no habla desde el anarcocapitalismo, ni en economía, ni en la defensa. Tienen un lío, tiene un lío. Por eso el discurso iba y venía y no se le ve conexidad. Milei no puede pensar la democracia como tampoco puede, porque es el hecho de el valor absoluto de la democracia, como los votos mayoritarios tomando decisiones, que algunas de esas decisiones pueden ser contrarias a la voluntad de las minorías, y entonces él no lo considera un método correcto, porque no considera el gobierno, como tampoco considera la acción de gobierno, porque él piensa que planificar es pensar el futuro sin los empresarios solos del gobierno. Es un contrasentido que haya un plan de gobierno, porque las buenas obras solo lo pueden hacer los empresarios en el hacer presente, o en todo caso en la planificación de su propio negocio. Pero como no existe la planificación colectiva, que eso significa que el Estado no existe por decisión, y porque aparte sería contradictorio que las empresas planifiquen colectivamente, porque ¿dónde estaría el interés individual? Claro. Entonces, el futuro se está construyendo con las mejores decisiones que toman las personas, físicas o jurídicas, y es un contrasentido el planificar el futuro, porque lo está haciendo un ente que no son las empresas ni las personas, algo llamado gobierno. Claro, es un lío. Es un lío. Y el peronismo es básicamente en la defensa del bien común, legitimado por la representación de los votos, que ha planificado el destino común en un lugar llamado patria. Claro. No en cualquier lado. Claro. En un lugar llamado patria, que es el patrimonio común. Claro, esto es una doctrina que no vulnera el sentido común. La peronista, el de él vulnera todo el tiempo el sentido común. Totalmente. Y ahí se nos hace un lío bárbaro. Por eso tampoco son democráticos. Por eso pueden ser funcionarios de las dictaduras. Por eso, claro, hablan de libertad, pero en realidad después pueden tomar decisiones autoritarias y no le hacen mella. No le hacen mella. Ojo que nosotros tampoco nos vamos a desgarrar. No le hacen mella. Pero ¿cómo Milei puede tomar una decisión sin consultar? Es que no le hacen mella, no cree en el conocimiento colectivo. Cuando yo te decía, Cristina, ¿por qué tomó una decisión? ¿Cómo pensó que no se podía equivocar? Bueno, Milei también tiene ese pensamiento profundo de que desde su marco teórico puede tomar decisiones y no equivocarse, porque el pueblo en su quehacer diario, como no existe como sujeto, se equivoca. Y en realidad es un lobby sobre otro lobby. Lo que vos pensás que es una decisión colectiva termina siendo la decisión del lobby que se impuso. Esto, bueno, por eso se van encontrando. Sí. Hay algunos lugares donde, ojo con lo que estamos pensando. Finalmente tenemos... Fíjate vos, y para ir ya terminando, nos quedan 10-15 minutos. Está el tape número 9 sobre el Banco Central, y esto nos viene a cuento
sobre un debate que tuve con el secretario de Finanzas, algunos twitters en este fin de semana largo. Nosotros le dijimos que habían aumentado mucho los pasivos remunerados del Banco Central. Se quejó por la nominalidad, dijo que había que deflacionarlos con la inflación. En realidad no tenían que ser saldos nominales sino saldos reales, que es la diferencia entre lo nominal y descontado la inflación, ¿no? Si vos tenés un billete de 1.000, después tenés un billete de 10.000, pero resulta que la inflación fue más de 10 veces, en realidad ese billete de 10.000 vale menos que el de 1.000. Menos. Porque si los precios aumentaron más de 10 veces, ese billete de 10.000, que es mucho más grande que el de 1.000, compra menos que el de 1.000. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Este muchacho contestó con ese Twitter que era un error garrafal, porque es cierto que suponiendo que una constructora pida un préstamo en el banco, le cobran una tasa de interés del 10% mensual, y con ese crédito construye metros cuadrados que crecen a más del 10% mensual, o sea, aumenta más el precio del metro cuadrado de construcción que la tasa de interés. Ajá. Entonces el hombre va a decir, ajústeme el balance por inflación. Como la inflación fue más del 10%, Sí. vos vas a ajustar los metros cuadrados que construiste más que lo que te aumenta el crédito con el 10% de tasa de interés. Claro. Entonces, resulta que vos pediste 1.000 pesos, te cobran el 10%, hiciste el metro cuadrado por 1.000 pesos, pero resulta que la inflación hizo que ese metro cuadrado ahora cueste 1.500 pesos. Vos ahora debes 1.000 pesos más el 10% de interés, 1.100. Pero con eso vos generaste 1.500 pesos, que es lo que te pagaría el mercado, con lo cual te ganaste 400 sin hacer nada. Claro. Solamente por las valuaciones. Aparte, si vos sabés regatear y demás, y si alguien está desesperado, viene el precio del mercado, Claro. que puede ser más de 1.500. Pero solamente por el precio del mercado, la inflación valorizó más tu metro cuadrado que la tasa de interés que te cobra el banco. Solamente eso vos podrías decir, bueno, tomo la plata, pago el 10%, pero como el metro cuadrado se va a valorizar más, yo con esto hago un metro cuadrado, cuando pasa un mes tengo más plata en mi patrimonio, activo, Sí. menos pasivo, ahora tengo 400 pesos más en mi patrimonio simplemente porque el metro cuadrado se valorizó más que lo que me cobran de interés. ¿Se entiende hasta Sí, ahí? te entiendo. Entonces, ajustar por inflación es muy importante. Ahora, resulta que el banco, ¿cuál es el pasivo del Banco Central? ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central imprime la plata Sí. que te da vos y que te dice que el billete de 1.000, que al Banco Central le costó 30, 40 pesos, vos lo tomás por 1.000. El Banco Central te da un billete que dice 1.000. Pero tiene un costo. El almacenero te vende 1.000 pesos en verdura. Sí. El carnicero 1.000 pesos en carne. Sí. Y vos te vas feliz con los 1.000 pesos en carne. El Banco Central dice que vos tenés capacidad de compra por 1.000 cuando a ellos le costó 30, 40 pesos hacerlo. Claro. O sea que los 970, los 960 pesos se lo ganó el Banco Central. Porque paga sus deudas por 1.000 cuando gastó 40. Hay muy pocos negocios que te den esa tasa de ganancia. verdad, ¿eh? Claro, eso en su momento era el anillo del emperador o del príncipe o del rey, cuando Claro, acuñaba sí. moneda, claro, decía, esta moneda de oro no vale solo el oro que tiene, yo le puse el anillo y es una moneda, claro. Eso lo hace el imperio. ¿Qué imperio? El Estado. Te emite un billete que es una gráfica, que es un papel de color con un diseño exquisito, no, depende de quién lo haga, y te dice, ¿cuánto te cuesta el papel, la tinta, esto, aquello? ¿Cuánto vale? 40 pesos. ¿Pero y con cuánto compro con esto? 1.000. Ahora, si el Banco Central lo que a vos te dio por 1.000, Sí. el mes que viene vale 500 porque la inflación fue la que fue y tu capacidad de compra se deterioró
El Banco Central no puede hacer eso, no puede ajustar por inflación. No, claro. Porque si sus deudas se ajustan por inflación y cada vez lo que él te da vale menos, vos no lo querés. Imagínate mis vendedores que salgan a la calle y decir, cómpreme hoy porque mañana va a costar menos. Vos le decís, este tipo se volvió loco. Claro. Cómpreme hoy porque mi producto va a aumentar de precio. Te compra. Claro. Comprame hoy que todavía no aumentó. ¿Está bien? Sí, claro. Comprame hoy que mañana vale menos. Eso es lo que quiso el secretario de Finanzas cuando me contestó. Dijo, lo que pasa es que Moreno no ajustó por inflación. Y yo le digo, bestia, el único negocio que no se ajusta por inflación porque pierde es el Banco Central. Porque en la medida en que vos le decís al pueblo que lo que costó 40, él tiene un valor por 1000, pero ahora va a valer 500, te lo rechaza. Que es lo que pasa cuando vos te gastás la plata muy rápido. Sí. ¿Viste que pasa un momento, cobrás y lo único que haces es gastar porque va a aumentar todo? Sí. Se hizo eso, se hizo en las elecciones, viste que se adelantaron los salarios, los aguinaldos. Las empresas que pudieron adelantaron el aguinaldo para decir gasten ahora en aguinaldo porque a fin de año, a fin de año el aguinaldo no valía nada, porque ya había venido la devaluación de Milei más la inflación de más. No. Muchas empresas pagaron el aguinaldo en octubre, en noviembre, muchas. Sí, claro. Vos decías, mirá, me sobró esta plata, pago el aguinaldo, no se lo pago a fin de año, pero vayan y compren. Bueno, eso significa que te quemaba la plata. Vos lo que tenés que hacer como Banco Central es que te quedes con la plata. Porque cuanto más plata vos ahorrás en tu plata, yo cada vez te puedo mandar billetes que me cuestan 40 y que vos pensás que valen 1000. Porque comprás por 1000. Claro. Y toda esa plata, que es el señoreaje, se llama así. Ajá. El señoreaje es la capacidad que tengo de hacer algo que cuesta 40 y vos pensás que vale 1000 y no me protestás. Porque si yo algo que tiene de costo 40 te lo vendo a 1000, vas a protestar, a menos que no te enteres que vale 40. Claro. Por eso a veces se ocultan los costos. Pero no algo que se multiplique por esa cantidad, no. Claro. Vos imaginate por cuánto estás multiplicando de 40. Sí. Bueno, ni hagas la cuenta porque te va a sorprender. Bueno, es obvio que son 25 veces, no es fácil vender algo 25 veces más. Bueno, entonces vos decís, miren muchachos, no sean bestias, no diga eso. Pero tenemos un secretario de Finanzas que no domina la disciplina. Pongamos el tape 9 y fíjense lo que dicen ellos del Banco Central. Nadie tiene la capacidad intelectual, ningún experto, ni grupo de expertos para crear el dinero, ni mucho menos para mejorarlo como institución, solo para corromperlo, como vemos día a día que hacen los bancos de los bancos centrales. O los gobiernos cuando conceden privilegios a los banqueros privados para que actúen con reserva fraccionaria en contra de los principios generales del derecho. Y el dinero lo que permite es la expansión sin límite de los intercambios. Por eso es la institución social por excelencia. Porque la sociedad es una complejísima red de interacciones humanas que básicamente son relaciones de intercambio. Y en esa multiplicación exponencial de los intercambios tenemos que entendernos con el otro y entonces surgen evolutivamente y de manera asintótica idiomas o lenguajes. Y hoy en día el castellano, el chino y a nivel internacional, científico y económico, el inglés sobre todo, como fue en su día el latín. Y además en esos intercambios tenemos que desarrollar unos comportamientos pautados, el apretón de manos, el contrato hay que cumplirlo. Y si no lo hacemos, pues somos objeto de un estigma. Y va surgiendo el derecho. Y así sucesivamente con todas las instituciones sociales, que son esenciales para nuestra vida. Y especialmente las que se refieren a la definición, defensa de los derechos de propiedad, a la prevención, represión y sanción del crimen. Miren, por muy grave que les parezca a ustedes un crimen, siempre será un juego de niños en comparación con el máximo criminal de la historia, que es el Estado. Y el mercado desarrolla de manera evolutiva y muy eficiente y al margen del Estado, desde el punto de vista de la creatividad empresarial, los mecanismos paulatinos para definir, defender y conseguir la prevención, sanción y represión del crimen cada vez mejor, de manera más moral y más barata. No podemos saber exactamente cómo en un sistema anarcocapitalista con detalles se solucionarían todos los problemas. Precisamente depende de un conocimiento empresarial que todavía no se ha creado, pero el hecho de que esta capacidad creativa exista, aunque nos impide saber exactamente cómo se solucionaría, es lo que nos da tranquilidad de que debemos de confiar en la libertad y acabar cuanto antes con el Estado. Ahí hay un error teórico muy importante,
porque no es que permite la expansión ilimitada, no. El dinero tiene que tener una relación con la cantidad de transacciones que se hacen. Se estudia como teoría cuantitativa del dinero o también como demanda de dinero en algún momento. En realidad tiene que haber una relación entre la cantidad de dinero que permite emitir el Banco Central, que esto es la base monetaria, la creación secundaria de dinero que hacen los bancos a través de los encajes fraccionados y la demanda de dinero. Pero del otro lado tiene que estar la cantidad de bienes y servicios que produce la economía. Claro. No es que si vos en la economía producís y generás dinero, hay cantidad ilimitada de transacciones, porque si no están los bienes, tienen un lío bárbaro. Ahora, esa institución es el que regula todo esto, es el Banco Central. Es cierto que es una institución que deviene de la crisis de 1930, también la crisis de la depresión económica. Acá se hizo en el gobierno de Uriburu con Prebisch. Prebisch es el primero que crea el estatuto y la institución como Banco Central, y el dueño del Banco Central es la Secretaría de Hacienda. Por eso la Secretaría de Hacienda es la que se lleva las utilidades. Cuando el Banco Central tiene utilidades, se lleva las utilidades, y también es la que se tiene que hacer cargo de sus pérdidas, por ejemplo, del déficit cuasi fiscal. Por eso el déficit fiscal total del Estado son el déficit de la tesorería, el déficit del Banco Central, que se llama cuasi fiscal para diferenciarlo de tesorería, y el déficit de las provincias o municipios. Todo eso es el déficit de la República Argentina, que es prácticamente igual al que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Este gobierno está en las mismas condiciones en términos fiscales que estaba Alfonsín cuando se tuvo que ir. No es cierto que mejoraron el tema fiscal, de ninguna manera. Por eso las discusiones que hay desde la semana pasada entre el ministro de Economía y el presidente, porque ya el ministro de Economía sacó algún tuit este fin de semana larga diciendo, bueno, eso lo vamos a hacer cuando tengamos superávit fiscal. Pero no era que tenían superávit fiscal. Bueno, no, obviamente escuchan este programa y saben que no hay superávit fiscal. Esta situación de corromper el dinero tiene que ver con un exceso de emisión para financiar el déficit fiscal. ¿Podés emitir dinero? Podés emitir. ¿Cuándo? Bueno, cuando tenés un sector externo favorable, emitís dinero. Bien. Cuando vos tenés, ¿por qué? Por los dólares que te entran, vos le das peso al ciudadano que trajo los dólares, sea por exportación, por una inversión, por lo que fuere, y entonces vos decís, contra esos dólares que quedan en el Banco Central le doy estos pesos. También puede haber expansión por el déficit fiscal. El secretario de Hacienda dice, no me alcanza la plata para pagar los sueldos, le dice al Banco Central, imprimime tantos billetes de 1.000 que estos piensan que vale 1.000 y a vos te sale 40, listo, y entonces le paga el sueldo. Bueno, es una fuente de expansión. No es buena fuente de expansión, no es buena fuente de expansión. Por eso el gobierno peronista, y sobre todo el de la década ganada, administró la Argentina con superávit fiscal primario, recaudaba más de lo que gastaba y con la plata que le sobraba pagaba los intereses de la deuda. De la deuda interna y la deuda externa, y te tienen que sobrar pesos. Para eso le tienen que vender al mundo más de lo que le compras. Te sobran dólares, vas con esos pesos que te sobraron, cambias por los dólares y con los dólares que te hiciste pagás la deuda. Claro. No es complejo. La administración de una sana economía con un criterio peronista hace la economía mucho más sencillo. Toda la vida es más sencillo. Tan complicado, ¿no? Toda la vida cuando el gobierno es peronista y cuando la vida es un vivir peronista se hace mucho más sencilla. Sí. La educación de los hijos bajo la doctrina peronista es mucho más sencilla. Sí. Es mucho más fácil decirle a tu hijo, sé solidario. Es mucho más fácil decirle, sé el mejor compañero si podés, a ser el mejor. Claro. No, viste, el tipo vive angustiado que tiene que andar a los codazos por la vida. Claro. No. Mirá, es mucho más fácil la educación de la familia cuando
la familia es peronista que cuando la familia es anarcocapitalista. Claro, Por eso no tiene familia, ¿eh? Claro, solo. Solo dice mi perro de cuatro patas, ellos le reclaman alguna comida balanceada. Claro, No, nada esto más. no me gusta, no, siempre me da lo mismo de comer. Sí. Y encima él tiene que reconocer que en su familia de cuatro patas no están todos juntos porque todos quieren ser jefe. Qué lío también tiene ahí, ¿vio? Todos Claro. quieren ser jefe en esa. Dice, perdieron el espíritu de manada porque todos quieren ser jefe. ¿En qué quedamos? No pudo hacer una familia solidaria. Ni siquiera de No perros. tiene perros peronistas. No tiene- Los peronistas somos capaces hasta de peronizar a los perros. Claro, porque somos como Y los si, perros. nos viene, juntamos. y si yo tengo tres, si tienen espíritu, se llevan lo más bien, van de acá para allá, no hay ningún inconveniente, no se pelean. Claro, en una familia solidaria los perros son solidarios. En una familia donde solo priva la competencia, los perros quieren ser jefe. Milei, qué difícil que tenés hasta cuando hablas con tus hijos de cuatro patas. Si te escucharas, no lo repetirías. Nos vemos la No, próxima, Costa. Sí, nos vemos, Moreno. Gracias. Hasta la próxima, Hasta la próxima. compañero. Nos vemos.